Buenos días a todos. Bueno, iglesia, vamos a estudiar la palabra en esta mañana. ¿En qué capítulo estamos de Romanos? 15. Capítulo 15 de Romanos. Bueno, hoy entramos al último capítulo de Romanos, capítulo 16. Capítulo 16 de Romanos. Vamos a leer, hermanos, de los versículos 1 al 16. Ahora, el día de hoy, el título del sermón de esta mañana es 6 lecciones de los hermanos de la iglesia de Roma. Un poquito largo el título. ¿Cómo es? 6 lecciones de los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Sí? Ese capítulo es bastante curioso. Tal vez no es un capítulo muy leído. ¿Sí? Si alguno tuviera que escoger un capítulo de Romanos para leer, creo que dejaría de últimas el capítulo 16. Por eso está de últimas también, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, algo muy importante, y es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el capítulo 16 es parte de la escritura inspirada por Dios y es útil, ¿sí? Vamos entonces a ponernos de pie y vamos a leer de los versículos 1 al 16. Ahora, aquí vamos a ver una cantidad de nombres de personas que no conocemos, pero van a ser de utilidad en nuestra vida, porque vamos a aprender de ellos. Y ahí hago la colación a Angie y a Keiner, que van a tener la bebé. Si necesitan un nombre, si quieren cambiarlo, aquí pueden inspirarse. Todavía no ha sido el baby shower, entonces todavía lo pueden. Vamos a leerlo entonces y posterior a ello vamos a orar. Versículos 1 al 16. Dice así: os recomiendo además, al unísono, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vamos a orar, hermanos.
Gracias, bendito Dios, en esta mañana, por el privilegio, Señor, que nos das de escuchar tu palabra, Dios, de tenerla, Señor, con nosotros, de poder leerla, de poder estudiarla. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido estudiar, Señor, primeramente, hablar a mi corazón, Señor, para luego compartir, Señor, a mis hermanos en esta mañana. Y bueno, Dios, que sea tu palabra transformándonos cada día. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y sabiduría, Señor, inteligencia para poder comprender tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos y poder guardarlos fielmente. Que esta enseñanza, Señor, sea para tu honra y para tu gloria en Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ¿cómo le parecieron los nombres? Bueno, me gusta Trifosa para la niña. ¿Trifena o Trifosa? Bueno, una cantidad de personas que son nombradas en este capítulo 16. Y yo cuando estaba preparando esa enseñanza pensaba yo, bueno, ¿y qué voy a enseñar? ¿Qué voy a hablar? Porque puedo enfocarme en muchas cosas y puedo terminar hablando de todo y de nada, como dicen por ahí. Entonces, bueno, le pedí al Señor que me diera un poquito de entendimiento. Entonces obtuve, como les decía en el título del sermón, 6 lecciones que podemos sacar de los hermanos de la iglesia de Roma, ¿sí? 6 lecciones. Ahora, aquí se mencionan aproximadamente 30, bueno, en realidad 27 personas. 27 personas y se mencionan dos grupos de, digamos, la casa de Narciso o la casa de Aristóbulo, y se menciona la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Entonces se mencionan alrededor de toda esta cantidad de personas, y cada una de esas personas Pablo les da como cierta característica o cierto elogio, los llama de cierta manera. Entonces, basado en esto es que realicé esta pequeña división en 6. Esta pequeña división en 6. Muy bien. Entonces vamos a empezar, hermanos, en el versículo 1. Bueno, antes de comenzar, quiero que tengamos en mente que más que una lista de 27 personas, 2 familias y una iglesia, quiero que pensemos en que estamos hablando de una descripción de una iglesia. Estamos hablando de una descripción de personas que eran miembros de la iglesia de Roma, ¿sí? Seres de carne y hueso como usted y yo, creyentes que asistían y que se congregaban en una de las iglesias de Roma. Y quiero que tengamos esto en mente, hermanos, porque nosotros como Iglesia Bautista La Serena, yo estudiando este pasaje decía, yo quiero ser conocido como es conocida la iglesia de Roma, que nosotros fuéramos conocidos como la iglesia de Roma. Amén. Y ya vamos a ver por qué, porque hay 3 descripciones de la iglesia de Roma y las vamos a ver ahorita en un momento. Pero la iglesia, sabemos que no es un edificio, ni es una ubicación, ni es un lugar, sino que es la iglesia. Nosotros, ustedes y yo somos la iglesia, individualmente cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Así que esto nos habla realmente de cómo deberíamos ser nosotros, ¿sí? De cómo deberíamos actuar nosotros, ¿sí? Que usted se identifique y yo me identifique con alguno de estos hermanos, o pueda más bien ver otros hermanos y decir, uy, me hubiera gustado que me conocieran así como conocieron a este hermano en la iglesia de Roma. Pero al punto que quiero ir, hermanos, es que tengamos en mente que estas son personas como nosotros, no son especiales, no, son personas, de hecho, también débiles, ignorantes muchas veces. Si nosotros recordamos todo lo que vimos en Romanos, ¿qué vimos? Que eran personas que todavía les faltaba conocer mucho de doctrina, ¿sí? O sea, por eso Pablo les habla de la santificación, de la justificación, empezando por ahí. ¿Qué es ser justos? Que es un regalo, que es un don, que no es ganado por obras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque es un regalo, entonces vamos a abusar de él, ¿sí? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. O sea, ellos necesitaban conocimiento también. Pablo les dice en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor agradable. Perfecto, o sea, ellos necesitaban que les exhortaran a no ser como el mundo, a que no se conformaran a los patrones de este mundo y de esta sociedad. Pero también Pablo les exhortaba, por ejemplo, a que se sometieran a las autoridades, porque tal vez la concepción de ellos respecto a las autoridades no era la correcta, y les decía, no, deben someterse a las autoridades, aunque aprendíamos que hay un límite, ¿no? Primero el Señor. Entonces eran personas inmaduras, débiles, o sea, como usted y como yo. A eso es lo que quiero ir. Quiero que entendamos que estamos en la misma dimensión con la iglesia de Roma. Recordemos también en los últimos capítulos, algunos eran orgullosos, decían, yo soy conocedor de la palabra, soy conocedor de la Biblia, entonces soy superior al débil en la fe. ¿Recuerdan? Entonces necesitaban lidiar en contra de su orgullo. Necesitaban lidiar en contra de su orgullo. Pero, bueno, y también lo veíamos en el capítulo 15, que Pablo necesitó exhortarlos. ¿Y de qué manera se debía exhortar? Como aprendimos con Jaime. Con bondad y conocimiento de la palabra. Hermanos, eran seres humanos débiles, creyentes, con fallas como usted y como yo. Pero miren cómo caracteriza Dios a estas iglesias. A esta iglesia, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. De que ¿qué? Vuestra fe se divulga en el barrio, en la familia, en la iglesia. No, por todo el mundo. Gracias, amigo. La fe se está divulgando por todo el mundo. ¿Se imaginan que a nosotros nos conocieran como la Iglesia Bautista La Serena, cuya fe se divulga por todo el mundo? ¡Wow! Gloria a Dios, sería un motivo de orgullo, como dice la palabra. Si me he de gloriar, me gloriaría en Cristo, en su palabra. Entonces, si es una iglesia cuya fe se divulga por todo el mundo, ¿debemos ponerle atención a esa iglesia y a las personas que conformaban a esa iglesia? Claro que sí, y eso vamos a tratar. Ahora miremos otra característica en Romanos capítulo 15, versículo 14. 15:14 dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, ¿qué? Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Wow, una iglesia que estaba llena de bondad, ¿sí? Una iglesia que estaba llena de conocimiento, de tal manera que se podían amonestar, porque la amonestación es el fruto de la madurez. Y se debe hacer en bondad y con conocimiento, ¿sí? Así que a mí me maravilla ver las características de esta iglesia de Roma, lleno de toda bondad. Que el Señor cuando venga y tenga que decir algo de la iglesia de La Serena, porque como el Señor juzga y se pasea por en medio de la iglesia, como le dice Apocalipsis, que pueda decir que es una iglesia llena de bondad, llena de conocimiento. Pero adivinen, la iglesia no es este lugar, estas cuatro paredes, son ustedes y yo. O sea, que Dios diga de cada uno de nosotros que estamos llenos de bondad, llenos de amor, llenos de conocimiento, y que nuestra fe se evidencie al mundo. Hay una última característica en el capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra ¿qué? Obediencia. Vuestra obediencia ha venido a ser ¿qué? Notoria. La obediencia no es escondida, no es secreta. La obediencia se nota, hermanos. Si usted y yo somos obedientes a Dios, eso se nota, ¿sí? No es como que no, yo soy una persona súper obediente a Dios, pero mis frutos, no hay frutos en mi vida, no hay evidencias de eso, no, hermanos. Es notorio cuando nosotros somos obedientes a Dios. La iglesia era notorio, la obediencia. Qué bonitas características de la iglesia de Romanos. Y lo alentador que encontramos en estos pasajes es que, como les decía,
es la característica de esta iglesia aún en medio de todas sus debilidades. Uno diría, no, pero es que yo soy muy desconocedor de la palabra, yo tal vez a veces me conformo todavía lucho con cosas del mundo, todavía no entiendo bien, no discierno, no, yo no sirvo para Dios, o bueno, no, miren las características que da Dios de una iglesia que es débil, que está apenas, pues, que está creciendo, porque la iglesia, pues, es la iglesia primitiva. Entonces todas estas enseñanzas, hermanos, son para que nosotros hallemos aliento y podamos tener ese consuelo de que, bueno, el Señor puede trabajar en nuestra vida de tal manera que seamos conocidos de esta manera como fue conocida la iglesia de Roma. La primera característica que vamos a ver, dijimos 6, ¿cierto? Dijimos 6, no las vamos a completar todas hoy, pero se las voy a mencionar. La primera es ayuda. Ayuda. La segunda es colaboración. Colaboración. Parecieran cosas triviales, pero es lo que hacía que fuese llamada la iglesia de Roma como fue llamada. La tercera, trabajo. Trabajo. La cuarta, fe. Quinta, compañerismo. Y la sexta es cuidado pastoral. Esa va para nosotros, para los que estamos aquí al frente, que el Señor nos ha puesto con una misión de cuidar de las ovejas, de sus ovejas. Esas son las 6 características. Ahora, la primera característica es la ayuda, y la vamos a encontrar en Febe. Ahora, Febe no era parte de la iglesia en Roma, no era parte de la iglesia de Roma, pero vamos a aprender igual de ella. Sin embargo, ella fue enviada a la iglesia de Roma. Versículo 1, vamos a empezar. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, antes de entrar a ver qué es ayudar, o cómo se ve la ayuda en la iglesia, dice Pablo que él recomienda a esta mujer Febe. ¿Sí? Recomendar a alguien es difícil. No sé si ustedes han recomendado a alguien y les ha quedado mal, en un trabajo, no sé, en un lugar, ¿sí? Pablo aquí la recomienda, y la palabra que utiliza en el original es presentarla como una persona digna, le está dando una alabanza. O sea, era una mujer, Febe es mujer, era una mujer reconocida en medio de la iglesia y de alta estima, de muy alta estima. Y Pablo la recomienda. Era muy común las cartas de recomendación en este tiempo. Uno no puede atreverse a recomendar a cualquier persona en la iglesia. Debe haber un testimonio, debe haber un conocimiento, o si no, no se puede hacer una recomendación. Pero Pablo aquí lo hace. Recomiendo a Febe y dice que ella era ¿de dónde? De Cencrea. Era una mujer de Cencrea. Pablo estuvo en Cencrea. Posiblemente allí, cuando visitó Cencrea, le entregó la carta de Romanos a Febe, y Febe fue la encargada de llevarla a Roma. O sea, a Febe fue encomendada nada más y nada menos que la carta de los Romanos, la palabra de Dios, la obra magistral del Evangelio, el corazón del Evangelio, como nos dice Pastor Alberto. Así que era una persona sumamente digna de confianza. Vamos a ver algo importante que sé que algunos se están preguntando, y es el término diaconisa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir diaconisa? ¿Qué quiere decir diaconisa? Diaconisa viene de la palabra en original diáconos. ¿Sí? Diáconos, ¿qué quiere decir? Siervo, ayudante. Se relaciona como con un mesero o alguien que hace muchos quehaceres. ¿Sí? La palabra diaconisa, bueno, es digamos para la mujer, y el varón es diácono. El varón es diácono. Un diácono no es más que un ayudante. La palabra no dice bien detallado, el diácono debe hacer esto. No. Pero es una persona que ayuda al liderazgo, es una persona que ayuda a los ancianos con las tareas que se demandan en la iglesia. ¿Sí? Es una persona que ayuda, que colabora. Ahora, el término diaconisa referido a mujer, tenemos que entender varias cosas, hermanos. Si es que diaconisas mujeres no hay, como oficio, ¿sí? Como oficio no hay una mujer diaconisa. La única mención de diaconisa es aquí en Romanos. No hay otro soporte de una mujer que haya sido llamada diaconisa en medio de la iglesia, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales
nosotros no nombramos diaconisas, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pablo la llama aquí diaconisa? Porque la palabra diaconisa es diáconos, que quiere decir ¿qué? Servidor, ¿sí? Servidor, es una servidora, ¿sí? Es una servidora en medio de la congregación. Servidora en medio de la congregación. Sin embargo, de hombres como oficio sí existe en la Biblia. Ahora, quiero hacer esa diferencia. No todo el que sirve es un diácono, ¿sí? ¿Sí vamos a entender? No todo el que sirve, si usted sirve en algo de la iglesia, entonces usted es un diácono, no. No, porque los diáconos son nombrados oficialmente por el liderazgo, por los ancianos, ¿sí? Por los ancianos. Y la palabra menciona que son varones. Vamos a ver rápidamente en 1 Timoteo, capítulo 3, el tiempo se pasa volando, una pequeña mención respecto a los diáconos. Como les decía, no habla de las funciones, pero sí de los requerimientos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice, los diáconos... Aquí ya se está instaurando oficialmente el trabajo de diácono, ¿sí? Aquí ya es oficial. Algunos dicen que el trabajo de diácono empezó en Hechos capítulo 6 cuando nombraron a Esteban, a Prócoro, a Nicanor y demás, pero ellos eran servidores, pero oficialmente es en 1 Timoteo capítulo 3, ¿sí? Ahí es donde se da a conocer y se oficializa el cargo de diácono. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Si ven que primero dice diáconos, no dice diaconisas. Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, aquí cuando está hablando de las mujeres, no está hablando de diaconisas, sino está hablando de las... Bueno, aquí hay un debate, posiblemente mujeres en medio de la iglesia o las esposas de los diáconos, ¿sí? Dice, pero el caso es que no habla de diaconisas, sino diría y las diaconisas, pero no dice las mujeres, y en el original la palabra es mujer. Más claro no puede ser. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y vuelve y menciona, los que... diáconos, varones, sean que maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Ahora, muchos pueden decir, y he escuchado, no, la Biblia entonces es machista porque no permite que las mujeres... enseñen, que las mujeres ejerzan una autoridad, entonces son inferiores, entonces, etcétera, 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 y de ahí se pegan. Pero la realidad es que no. La Biblia le da un lugar muy especial a las mujeres, muy especial, y las alaba y las halaga, y ya ahorita vamos a ver, porque aquí en Romanos capítulo 16 vemos ejemplos de muchas mujeres, ¿sí? Muchas mujeres, es más... Cuando se habla de creyentes que trabajan duro, son mujeres. ¿Sí? Son mujeres. Entonces Dios les da un lugar especial a las mujeres. Pero la Biblia habla de roles y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, si no estoy mal, que Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Entonces el hecho de que una mujer no pueda ejercer una función de autoridad en la iglesia no quiere decir que sea inferior, es una cuestión de orden. ¿Sí? Y hay varias razones y sí me parece pertinente hablar rápidamente respecto a esto, ¿sí? Respecto a esto. Vamos a ver algunos pasajes. 1 Corintios capítulo 11. Ahí más adelantico. Versículo 3. 1 Corintios 11, 3. Entonces, ¿por qué razón las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre los hombres? Bueno, porque es un orden que Dios estableció y Dios es sabio, ¿o no? Esa es la primera premisa y el que damos por entendido, que Dios es un Dios sabio, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice Judas. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es un orden divino, Dios, Jesús, hombre, mujer. ¿Sí? Es lo que Dios ha establecido. Pero miremos más adelante en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12, que dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni qué, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace ¿de qué? De la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces Dios dice, hay un orden, porque Dios es un Dios de orden, pero esto no está hablando en ningún lado de inferioridad ni de superioridad, porque todos procedemos de Dios, ¿sí? Entonces la mujer fue creada de la costilla del hombre, ¿cierto? Pero el hombre nace de la mujer. Entonces ahí uno empieza a ver cómo Dios, delante de Dios somos iguales, pero con roles diferentes. En Primera de Timoteo capítulo 2, perdón hermanos, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 11, entonces una razón, el orden establecido, otra razón es porque fue la manera en que fuimos creados. 1 Corintios capítulo 11 versículos 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, es un orden desde la creación, ¿sí? La mujer salió de la costilla del hombre y la mujer fue creada por causa del varón. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia, ¿sí? No fue el hombre creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa del varón. Entonces, es un orden desde la creación. Ahora sí vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 15. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya sabemos que eso no quiere decir que la mujer no pueda entonces decir nada en la iglesia. 2:11. Sí. Bueno, desde el 11 también sirve. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino están en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? Entonces, otra razón es porque la mujer fue la primera que fue engañada y cayó en transgresión. Versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, esto no quiere decir que la mujer va a ser salva eternamente por tener hijos, porque si no estaría contradiciendo todo lo que Pablo enseñó en todos los primeros capítulos de Romanos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, la justicia viene de Cristo por medio de la fe en Él. Entonces, ¿qué quiere decir que la mujer se salvará? Aquí está hablando de que va a ser librada de un estigma. La mujer va a cargar, y carga hasta el día de hoy, ese estigma de, fue por culpa de las mujeres que el hombre cayó por primera vez y entró el pecado, ¿cierto? Entonces la mujer tiene como ese estigma y carga ese estigma, pero la palabra dice que Dios la salvará de ese estigma, ¿sí? La librará de ese estigma. ¿Cómo? Engendrando hijos, una descendencia para Dios. ¿Cómo transforma Dios las cosas, no? Entonces, primero fue la mujer fue la que llevó a la transgresión, y ahora la mujer es la que se encarga de criar hijos que honren a Dios, un linaje para Dios. Porque para nadie es secreto que la mujer es la que más pasa tiempo con los hijos, es la que más se encarga de la crianza de los hijos, es la que más va a influir en la vida de los hijos, porque el hombre está trabajando y demás. Entonces Dios les da esta responsabilidad, pero también este privilegio de ser llamadas aquellas que van a llevar un linaje para Dios. Qué responsabilidad y qué privilegio también. Por eso dice que Dios las salvará de ese estigma, porque ahora van a tener un papel muy importante, pues, en una descendencia para Dios. ¿Sí me siguen? Por esta razón, hermanos, es que las mujeres no pueden ejercer un rol
de autoridad sobre los hombres. No, eso no es que lo digamos la iglesia bautista, no es que la iglesia bautista es así. No, hermano, ¿quién dice eso? Dios y su palabra. Dios y su palabra. Ahora, las mujeres, Dios las creó tan especiales, tan perfectas, tan capaces, que una mujer en un hogar donde la mujer no tenga, en un hogar donde el hombre no tenga buena autoridad, fácilmente la mujer puede convertirse en esa autoridad, ¿sí? Porque la mujer Dios la creó con muchas capacidades. Es más, las mujeres son muchas veces más capaces que nosotros los hombres en términos de liderar, de llevar, de salir, de perseverar, ¿sí? Pero el orden de Dios es uno, y los hombres debemos llevar esa autoridad, debemos llevar esas riendas, debemos llevar ese liderazgo en el hogar. Esa es la manera de Dios. Cuando no se hace a la manera de Dios, se desvirtúa su plan y pues ya no estamos de acuerdo a los planes de Dios, y es cuando empiezan a surgir muchas cosas, muchos problemas, inconvenientes y demás. Pero la mujer tiene un lugar muy especial, y ya lo vamos a ver más adelante. Volvamos a Febe. Estamos hablando de Febe, ¿cierto? Diaconisa porque ayudaba. Ahora, ¿qué hacían las mujeres en este tiempo, en la iglesia primitiva? Las mujeres estaban encargadas de visitar a los enfermos, estaban encargadas de ayudar a los pobres, estaban encargadas de enseñar a las jóvenes y a los niños también. Como dice la palabra, por tiempo no lo vamos a leer, pero está en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿sí? Y Febe tal vez tenía tal reputación, tal estatus social, como Pablo la recomienda. Fue una mujer que tenía la capacidad de viajar de Corinto hasta Roma, que no era fácil. Recuerden cuando Pablo intentó viajar a Roma, todo el problema, el naufragio. Pero esta mujer sí tenía como los recursos, los medios para hacerlo. Y se le fue encomendada la carta. Esta mujer, bueno, vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, pero ayudaba. Versículo 2. De Romanos capítulo 16. Entonces Pablo dice que la recibáis en el Señor. Todavía no hemos entrado al primer punto, pero igual vamos con calma. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Entonces, pongámonos en este contexto. Pablo, seguramente, en Corinto, en donde fue escrito Romanos, Cencrea es un puerto cerca a Corinto. Pablo está con Febe y les escribe a los romanos, les dice, reciban a Febe, recíbanla, y la palabra aquí recibir es hospitalidad, ¿sí? Denle hospitalidad a Febe. Habla de abrigar, habla de admitir, esa palabra misma en el original es paciencia. Ténganle paciencia a la hermana Febe, tengan buena disposición, recíbanla. Reciban a esta hermana como es digno de los santos, ¿sí? Y esto es, la palabra es tan rica, por eso decía de este capítulo 16 hay mucho que aprender, y una de estas cosas es como es digno de los santos. ¿Qué quiere decir digno de los santos? Primero que todo, ¿quiénes son santos? Nosotros, ¿cierto? Y si dice que es digno de los santos, nos habla de que el ser santo no es simplemente un título. No es simplemente decir soy santificado delante de Dios en Cristo Jesús, no es solo un título, implica una manera de comportarse, ¿sí? Que es digna de ese título que usted tiene. Por ejemplo, un presidente, cuando ahí tiene sus reuniones, sus giras económicas, globales, políticas, ¿cómo debe comportarse él? Pues como un presidente, digno de ese cargo tan alto. Y hoy Pablo nos dice que nosotros tenemos un título y es santo, y debemos comportarnos de esa manera, dignamente, como un santo, ¿sí? Hay una manera de comportarse y conducirse como hijos de Dios. Y el recibirla con aprecio, con hospitalidad, con paciencia, habla de ese andar que nos debería caracterizar como santos, el recibir con hospitalidad a los hermanos. Como es digno. Y dice luego, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ayudar a esta hermana Febe, ayudar. Este es el primer punto, ya casi 40 minutos. Ayudar, ¿sí? Ayudar.
Esto es lo que Dios quiere, que nos caractericemos por una iglesia que ayuda. Ayudar en el original es estar al lado, estar de pie al lado. Es estar para una persona, es estar para un hermano cuando lo necesita, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la diferencia que hay entre ayudar y colaborar. Pero la ayuda hace referencia a estar ahí, cuando alguien lo necesita. Nosotros venimos a la iglesia a alabar al Señor, amén. Venimos a adorar a Dios, venimos a aprender su palabra. Pero hay veces también necesitamos a alguien que esté ahí. Que uno pueda confiar en una persona, que uno sabe que esta persona está ahí y si estoy pasando por un problema, por una situación, necesito oración, yo sé que puedo acercarme a esa persona, ¿sí? Que hay confianza, sabemos que esa persona está ahí. Y llevémoslo a nuestra vida, o sea, nos caracterizamos por ser ese tipo de personas que estamos ahí para los hermanos, o todo lo contrario, o más bien estamos alejados, ¿cierto? O más bien estamos alejados. Es un anhelo de Pablo y es un anhelo de Dios. En cualquier cosa que necesite, cualquier asunto, cualquier problema, debemos estar ahí en cualquier asunto, en cualquier problema. Hermanos, no siempre las ayudas son económicas. A veces uno asocia ayudar con dar plata, y no. Y aquí como lo veíamos en el ejemplo de Febe, las mujeres en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva no solamente ayudaban económicamente, sino que visitaban a los enfermos, ¿sí? Creo que ayer en el taller de damas hubo un ejercicio de una mujer que había estado enferma y y al principio, tenía como un buen círculo social y después, cuando se enfermó, la que menos creía fue la que estuvo ahí, ¿no? Ayudar, estar ahí para los hermanos. Dios quiere eso, que nosotros estemos ahí, que estemos dispuestos siempre a ayudar con lo que se necesite. Que ayudéis en cualquier cosa a vosotros porque ella ha ayudado, ¿sí? Ella es un ejemplo de ayuda. Y la palabra aquí ayudar es diferente, es defensora, auxiliadora, benefactora, protectora. Tremendo esas 4 características de Febe. Ella se comportó como una mujer que defendía, auxiliaba, beneficiaba y protegía. Y dice la palabra, ¿a cuántas personas ayudó ella? A muchos. ¿Y a quién también dice? Incluso al mismo Pablo. La palabra no dice en qué momento lo ayudó, en qué circunstancia, pero Pablo necesitó de mucha ayuda, especialmente en Corinto. ¿Sí? Recordemos que, ya estudiamos Hechos, pero como siempre Pablo, en todos sus viajes misioneros pasó por tribulación, ¿sí? Y esta mujer Febe fue una protectora para Pablo en un momento de necesidad, en un momento de aflicción, ¿sí? ¿Ven que estamos hablando de mujeres? Febe, ¿sí? Dios tiene un lugar muy especial para ustedes, mujeres. Socorrió, ayudó a Pablo en un momento difícil. Ahora, hablamos un poco de nosotros, ¿no? Bueno, respecto a nosotros, ¿cómo estamos nosotros en ese aspecto? O sea, tal vez nos hemos enfriado, nos hemos alejado y no somos tal vez las personas que deberíamos ser como Dios quiere respecto a la ayuda, ¿sí? No somos interesados en los hermanos, no nos gusta preguntar cómo está, o si se acercan el saludito y la manito y Dios le bendiga. Y bueno, si queremos ser una iglesia que se conozca porque su fe se divulga en todo lado, bueno, tenemos que aprender a ayudar, a estar ahí para los hermanos, Muy bien, vamos a continuar en el versículo 3. Versículo 3. Nos va a introducir una pareja. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, es el segundo punto que caracteriza a los hermanos de la iglesia de Roma, es la colaboración. Versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis ¿qué? Colaboradores, ¿sí? Mis colaboradores. Hay otra persona que se caracteriza como colaborador en toda esta lista de personas, la encontramos en el versículo 9. No vamos a estar así como en orden, sino que nos vamos a estar saltando un poquito.
Versículo 9, ¿a quién menciona? Urbano. Saludado a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. ¿Qué es colaborar? Ayudar, ¿sí? ¿Qué diferencia entonces hay entre ayudar y colaborar, no? En el original es la palabra sunergos, que quiere decir trabajar junto, ¿sí? Trabajar junto, trabajar unidos. El ayudar es estar ahí, ¿se recuerdan? El estar ahí al lado de la persona. Y el colaborar es trabajar junto, es decir, con otra persona yo me alío, me uno y empiezo a trabajar en pro de un objetivo en medio de la iglesia. Ahora, Priscila y Aquila trabajaron tanto en el ámbito secular como en el ámbito eclesial, por decirlo así, con Pablo. Vamos a recordar en Hechos capítulo 18. Sí, Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, su segundo viaje misionero, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Entonces, Aquila era el varón, era el esposo, y Priscila era la mujer, ¿cierto? La mujer. ¿Y de dónde venían ellos? De Italia, ¿sí? Y se encontraron con Pablo. ¿Por qué salieron Priscila y Aquila de Roma? Dice el versículo 2, por cuanto Claudio, que era el emperador en ese tiempo, había mandado que todos los judíos que saliesen de Roma. Los judíos estaban causando protestas, problemas, revueltas. Entonces los sacó, los expulsó a muchas personas de Roma, y muchas de ellas se fueron a Corinto, ¿sí? Ahora, tal vez esa sea una de las razones por las cuales Pablo conoce a todas estas personas, que las nombra les da su nombre, ¿no? ¿Cómo es que es? Trifena y Trifosa, Urbano, ¿qué otros nombres así para ayudarle a Keiner y a Angie a escoger? Aristóbulo, Andrónico, Julia, Epeneto. Entonces, posiblemente una de las razones por las que Pablo conocía a todas estas personas por nombre era porque se habían conocido en algún punto de sus viajes misioneros, seguramente en Corinto, ¿sí? Seguramente en Corinto, como lo hizo con Priscila de Aquila, ¿sí? Como lo hizo con Priscila de Aquila. Porque recuerden que Pablo no había visitado Roma. Él escribió apenas la carta, él no había visitado, él apenas estaba en su segundo viaje misionero. Recuerden que él quería ir a Roma, y eso fue en su tercer viaje misionero, y sabemos del naufragio, ¿sí? Entonces él todavía no había llegado a Roma. Entonces, ¿cómo los conocía? Porque eran hermanos expatriados, expulsados posiblemente de Roma, y los había conocido en otros lugares. Eso como un dato ahí, sí, de todas estas personas. Ahora dice que ellos le colaboraron. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban, ¿qué? Juntos. Trabajar juntos es colaborar. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, ¿qué? Entregado por entero a la predicación. Esto es un detalle importante, porque recuerden que estaban trabajando juntos con Priscila, estaba trabajando Pablo con Priscila y Aquila, y eso permitió que Pablo se entregara, ¿por qué? Por entero, tiempo completo, a la predicación del Evangelio. ¿Ven cómo trabajaron juntos? ¿Sí? De tal modo que Pablo dijo, bueno, de pronto no necesito ahorita economía, no necesito hacer tiendas, sino que me puedo dedicar de entero a la predicación del Evangelio. Entonces es un ejemplo de cómo ellos fueron de apoyo en el ministerio. Pablo duró 1 año y medio en Corinto, y con ellos estuvo siempre Priscila y Aquila. Ahora, Priscila y Aquila también los acompañaron hasta Éfeso, ¿sí recuerdan? Ellos se fueron con Pablo de Corinto a Éfeso.
Miremos lo que dice el Hechos capítulo 18. Miremos el versículo 18. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Viajaron con Pablo, ¿cierto? Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. ¿Quién era de Cencrea? Si están conmigo. Ah, bueno. Entonces ya sabemos por dónde estamos, en qué contexto estamos y en qué momento se encontró tal vez con Febe y le dio la carta. Bueno, versículo 21, sino que se despidió de ellos hablando de unos hermanos. Versículo 19. Y llegó ¿a dónde? A Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes? A Priscila y Aquila. ¿Sí? Ahora vemos una ayuda adicional de Priscila y Aquila, no solamente en la parte económica y compañía. Ellos ya maduraron en la fe y le ayudaron a Pablo a enseñar. Ellos le enseñaron a un hombre muy conocido. ¿Sí recuerdan el nombre? Apolos, exactamente. Entonces Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, dice la palabra, pero solo conocía el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ahí viene quien entra a ayudar a explicarles bien el Evangelio. Priscila de Aquila. Muy bien. En el versículo 26 del mismo capítulo dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablando de Apolos, pero cuando le oyeron ¿quiénes? Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino a Dios. ¿Sí? Una pareja, también pensaba en que era una pareja. Siempre se mencionan juntos. Nunca se menciona Aquila por un lado y Priscila por otro lado. No, siempre es la pareja. Y algo muy especial de ver cómo esta pareja, en medio de su matrimonio, servía al Señor y era de apoyo en el ministerio de Pablo. ¿Sí? Muy bonito ver a una pareja trabajando, un matrimonio trabajando juntos por el Señor. Pero hay una característica que da de Priscila y Aquila en el versículo 4 en Romanos, capítulo 16, donde estamos estudiando. ¿Qué característica es? Expusieron su vida. Expusieron su vida por mí. En el original, cuando habla de exponer, habla de arriesgar. Y cuando dice expusieron su vida es su cuello. En el original es su cuello. Por mi vida. En el original es por mi alma. Esto es impactante, hermanos. Por eso ya vamos entendiendo por qué Roma tiene esa fama. O sea, hermanos que apoyen el ministerio hasta el punto de arriesgar su vida. ¿Cuántos hay hoy en día? ¿Cuántos hay un día que digan, yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida? Hermanos, pensemos en Milton, por ejemplo. Milton, ¿en dónde está? En los Coreguaje, en los Coreguaje, en el Caquetá, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir a la misión de Milton, cruzar todos esos ríos en la selva y exponer su vida por colaborar por el ministerio de un hermano que está predicando allá? ¿Sí? ¿Cuántos estaríamos dispuestos, hermanos? ¿Qué podría decir Dios de nosotros entonces hoy en día si nos tuviera que describir como iglesia? ¿Cómo nos describe Jesús hoy? Ellos pusieron su cuello. Ellos pusieron su cuello por el ministerio. Y Pablo dice, doy gracias, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, dar gracias no es pecado, hermanos. Tal vez a veces nosotros somos muy espirituales y decimos, no, yo a usted no le doy gracias, yo le doy gracias al Señor porque el Señor fue el que le proveyó. Sí está bien, pero la palabra nos enseña que debemos también dar gracias al hermano. A veces es necesario decirle al hermano, muchas gracias. No para adularlo, ni con interés, sino para demostrar de verdad lo oportuno y útil que me fue en ese momento que más lo necesitaba. ¿Sí? Y Pablo no solamente dio gracias, ¿quién más dio gracias? Todas las iglesias de los gentiles.
Todas las iglesias se acercaron y le dijeron a Priscila y Aquila, gracias primeramente a Dios, pero también se acercaron a Priscila y le dijeron, Priscila y Aquila, gracias, ustedes expusieron su vida para que yo pudiera ir a predicar el evangelio en Corinto, en Cencrea, donde fuese, ¿sí? Eso habla de una actitud de agradecimiento, y cuando yo agradezco me pongo en una condición de humildad, así que me va a ayudar con mi humildad, porque cuando yo le digo a alguien gracias, estoy reconociendo que yo no pude y que tuve la necesidad de otra persona que me ayudara, así que ayuda me hace bien, porque me hace humilde, ¿sí? Y algo que vemos a través de toda esta carta, de todo este capítulo 16 es la importancia de la ayuda mutua, ¿sí? Pablo nunca estuvo solo, y eso lo vamos a ver más adelante, pero siempre se ve como él me colaboró, él me ayudó, él expuso su vida, etcétera. Es esa profunda comunión para trabajar juntos. Y Pablo dice, todas las iglesias dan gracias. Ayuda al que fue beneficiado, y también el que benefició lo ayuda porque le sube el ánimo. O sea, a veces, no se piense usted, hermano, una ofrenda que de pronto le da a algún hermano que está en necesidad y usted se la da con todo su corazón y él la recibe y se va. Y uno, ¿qué habrá pasado? ¿Será que sí le sirvió o no le sirvió? ¿Se le perdió? No sé. Pero cuando le dicen, hermano, muchas gracias. Usted dice, uy, no es para vanagloriarse, pero uno se anima y uno dice, qué bueno ser parte del plan de Dios, qué bueno ser esa extensión de las manos de Dios a las personas que lo necesitan. Pablo enseña, dar gracias no es pecado, hermanos. Primeramente a Dios, pero también hay que reconocerlo, y es lo que hace Pablo. Vamos al versículo 5. Al versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. A ver, los que están atentos. ¿La casa de quién? Ah, qué pilos. O sea, estos hermanos tenían una iglesia. Tenían una iglesia en su casa. La palabra saludad es encerrar en abrazos. Encerrar en abrazos. Saluda a los hermanos de la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila, porque como sabemos, las iglesias en los primeros, dicen algunos historiadores, en los primeros 3 siglos fueron en casas. Y eso ayudó a que se propagara mucho más el evangelio, ¿sí? No tenían un edificio propio, tal vez gracias a Dios como lo tenemos hoy, sino que todo era en casas, ¿sí? Eran pequeños grupos, pequeñas congregaciones de hermanos que se reunían, y esto permitió que se propagara mejor el evangelio. Y yo creo que sí es verdad, porque cuando hay esa comunión en casas, los que estamos en discipulado podemos dar fe de la unión que se genera, de esa comunión, de esa unidad, de ese amor, del conocerse en los unos a los otros, ¿sí? Y del fortalecimiento también en la fe. Por eso la voluntad de Dios nunca es, o sea, entre más nos asemejemos a como era la iglesia primitiva, mejor, porque son las características y son las alabanzas que Dios da, ¿sí? Por eso yo no he estado de acuerdo en esas iglesias que tienen 5,000 personas, ¿sí? O sea, ¿cómo hubiera hecho Pablo para aprenderse el nombre de 5,000 personas? ¿Cómo hace un pastor que dice la palabra, el pastor conoce a sus ovejas, para saber el nombre de las 5,000 personas? La voluntad de Dios nunca va a ser una iglesia, una mega iglesia, siempre va a ser como en casas, donde se pueden conocer los hermanos, donde se puede interactuar. No digo que crecer esté mal, pero cuando hay mucho crecimiento, se empieza a haber descuido y se pierde mucho más el pastoreo, la figura de comunidad. Esas iglesias que uno llega... Bueno, yo he ido, pero pues yo nunca me congregué en una de esas, pero sí he escuchado de personas que uno llega y no conoce absolutamente a nadie, no sabe quién es el que está al lado, nadie sabe de su vida, nadie ora por usted, nadie lo ayuda, nadie le colabora, como hemos estado hablando. Por eso el objetivo no, sino el método de la iglesia primitiva era iglesias en casas. Y esto era así, no solamente en el caso de Priscila y Aquila. Miremos en Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses capítulo 4, versículo 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que ¿qué?
a la iglesia que está en su casa. Qué bonito, ¿no? A la iglesia que está en su casa. Filemón 2. Más adelantico, Filemón 2. Filemón 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, ¿y a qué? Y a la iglesia que está en su casa. Y a la iglesia que está en su casa. Cuando la palabra menciona la iglesia de Corinto, no está hablando de una mega iglesia o de solo una iglesia, sino de qué está hablando. De todas las pequeñas iglesias que estaban en las casas en esa región de Corinto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, 2. Pablo lo llama la iglesia de Dios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Entonces habla de la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, todas esas pequeñas iglesias reunidas en casa. Reunidas en casa. Vamos a saltarnos al versículo 6 para terminar, hermanos. Y vamos a ver el tercer punto. Versículo 6, vamos al tercer punto, que es el trabajo. ¿Ya hablamos? ¿Cuáles son los dos primeros? Para recordar. Ayuda, colaboración y ahora vamos a ver trabajo. ¿Sí? Versículo 6. Saludad a quién? A María, la cual, ¿qué? Ha trabajado mucho entre vosotros. Nos vamos a saltar al versículo 12. Versículo 12. ¿De quién habla? Exacto. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales ¿qué? Trabajan en el Señor. Sigamos leyendo. Saludad a quién? A la amada Pérsida, la cual ¿qué? Ha trabajado mucho en el Señor. Vuelvo e insisto, las 4 menciones que hay en el capítulo 16, hasta el versículo 16, lo que estamos estudiando, de creyentes que trabajan fuerte, mucho, son de esas 4 mujeres. María, Trifena, Trifosa y Pérsida. ¿Sí? Y miren que el original, trabajar mucho, es trabajar afanosamente mucho. Es como una redundancia. Trabajar afanosamente mucho. Cansarse de trabajar hasta sentir fatiga. Yo no me imagino el trabajo de estas mujeres en medio de la iglesia, cómo fue. Mujeres que se fatigaron de servir en medio de la congregación. Que se cansaron que se afanaron mucho para poder servir en la palabra, en la iglesia. La palabra en otra versión para trabajar respecto a Trifena y a Trifosa es obreras del Señor. Obreras. O sea, el Señor las llama obreras. ¿Por qué se caracteriza un obrero? Trabajo. Una persona que trabaja mucho. ¿Sí? Una persona que trabaja mucho. ¿Cuánto trabajamos nosotros para el Señor, hermanos? ¿Mucho? ¿Será que si Dios nos viene hoy y nos habla, nos va a decir el hermano Eddie que trabaja afanosamente mucho por el Señor? O la hermana X o Y, el hermano X o Y que trabaja mucho para el Señor. O más bien el hermano perezoso, o el hermano inconstante, o el hermano que no viene, o el hermano, no sé. Hermanos, o sea, si queremos ser una iglesia fuerte en el Señor, debemos trabajar. Trabajar, hermanos. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera vamos a lograr hacer una gran iglesia? Sentados, viniendo, asistiendo nomás. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? No, hermanos, hay que trabajar. Hay que trabajar afanosamente. Hay que trabajar incluso hasta el cansancio. Y yo no estoy hablando de entonces ahora nos la pasamos aquí en la iglesia todos los días encerrados. No, porque primero la familia. ¿Sí? Lo hemos estado estudiando. ¿Sí? Pero sí nos debe caracterizar el esfuerzo, la constancia, el fervor, la pasión, la entrega.
para la obra del Señor. Sí, para la obra del Señor. Nosotros a veces nos quejamos mucho y creemos que estamos haciendo muchas cosas para el Señor. Y a duras penas hacemos una parte. Miren lo duro que Cristo llama a un siervo que apenas hace lo que le toca hacer. En Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Sí? Entonces habla de una persona que llega del trabajo y yo le digo, no, listo, llego a trabajar, siéntese y duerma. No, le dice que llegue, cocine, haga, trabaje, atienda a su amo, y después de que su amo ya haya comido, ahí sí coma usted. Eso es un carácter de un siervo, de una persona que está al servicio. Versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? O sea, el amo le dice, ay, muchas gracias por haber arado, ¿cierto? Por haber arado, por haber apacentado el ganado, muchas gracias. No, es lo que tenía que hacer, es su función, es más, para eso se le paga, ¿sí? Es su trabajo. Dice la palabra, pienso que no. Versículo 10, así también vosotros, nosotros, Iglesia Bautista La Serena, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Si hacemos apenas lo que se nos manda, somos siervos inútiles, hermanos. O sea, cuando el Señor venga, ¿cómo nos va a llamar, hermanos? ¿Inútiles? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, o sea, apenas lo que medio se nos mandaba hacer, lo hacíamos. Congréguese, llegue temprano, sea constante, asista a los servicios. Apenas yo hice eso. Bueno, si eso es lo que usted y yo apenas hacemos, pues ya sabemos qué dice Dios de nosotros. Eres un inútil, para mí eres inútil. Pero si tú haces lo que debes hacer, te congregas, tienes un buen testimonio, una buena labor en tu casa, participas de la iglesia, pero adicional, no sé, evangelizas en medio de tu barrio, adicional, ayudas a los hermanos, colaboras, como hemos estado hablando, ayudar, colaborar, adicional, trabajas fuertemente, pues vamos a recibir de Dios una buena calificación, por decirlo así, y no la calificación de inútil. Y quiero que esto se nos quede aquí en la mente, qué tipos de siervos somos hoy y qué tipo de siervos Dios quiere que seamos. Efesios capítulo 5, con ese versículo terminamos. Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Con esto quedamos hasta el día de hoy, y creo que el Señor nos ha hablado en esta mañana y nos ha mostrado qué cosas debemos hacer tal vez, qué cosas debemos empezar a hacer para que cuando el Señor venga pueda decir de la iglesia, es decir, de usted y de mí, que nuestra fe se divulga, que nos caracteriza por tener tal fe que se ve, se evidencia, que tenemos una obediencia que se demuestra,
que estamos llenos de bondad, de conocimiento, de modo que nos podemos amonestar los unos a los otros. Más que una lista, este capítulo 16 de personas o de creyentes es una descripción de lo que usted y yo deberíamos ser. Ayudar, estar ahí para el hermano, colaborar, trabajar en conjunto para un objetivo, ¿cierto? Y trabajar arduamente hasta el cansancio, hasta cansarnos, hasta fatigarnos. Bueno, ¿queremos, hermanos, ser como esa iglesia conocida de Roma? Ya sabemos qué tenemos que hacer. Trabajar fuertemente por el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por estas exhortaciones, gracias por llamarnos a despertar, a no quedarnos tan quietos, tan pasivos, Señor. Tú hoy nos enseñas por medio de estos hermanos y de estas hermanas de la iglesia de Roma que debemos ser hombres y mujeres que ayuden, que colaboren, que trabajen arduamente hasta el cansancio, Señor, para que cuando tú vengas no nos digas siervo inútil, sino todo lo contrario, un siervo esforzado, un buen siervo, fiel. Gracias porque es a través de estas exhortaciones, Señor, y de estos ejemplos en tu palabra que podemos cambiar y que podemos continuar y que podemos mejorar para ser buenos siervos, Señor, buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, y que estas palabras, Señor, entren a nuestro corazón y surtan el efecto que tú quieres. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.